Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Leo. Mi queridísimo Leo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Leo, vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo Leo. Ya sabes que a lo largo del vídeo también te daré una serie de mensajes que me gusta que tengas en cuenta. Leo, en el trabajo te estás viniendo abajo, no te encuentras cómodo, no sientes esa seguridad dentro del trabajo. Dice que algo está a punto de firmarse dentro del trabajo. Dice que te genera más inseguridad aún. Debes de esperar a ver los acontecimientos, a ver cómo son las cosas, Leo. Los leo que no estáis trabajando. Dice algo que tú has arreglado ya o unos papeles que has aplicado, que has echado. Dice, y tienen noticias de esto, tú vas a entrar en este lugar. Para un tiempo determinado sí, pero vas a entrar en este lugar. Leo que tenéis un negocio, debes de llegar a un acuerdo con alguien dentro de tu negocio, porque si no, esta persona tratará, digamos, de mantenerte fuera, algo así dice. Entonces debes de llegar a un acuerdo, Leo. Vamos a seguimos con tu economía. Vamos a ver, Leo, y tu economía. Tu economía va avanzando de forma lenta, poquito a poco, Leo. Poquito a poco. Dice que todo dinero que entre a día de hoy es cuestión de tu trabajo, Leo. Irás avanzando, no te preocupes, irás avanzando. Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta. El tema sentimental, Leo. Vamos a ir comenzando con los Leo que estáis solteros. Leo que estáis solteros. Es muy importante el perdonar, ¿no? Y el aprender de una situación vivida, ¿no? Eso es lo que están diciendo aquí, que es muy importante para que se te abran los caminos del amor. No te puedes cerrar de esa manera, Leo. Vamos a ver qué más. Leo solteros. Un cambio inesperado podría cambiar tu actitud, ¿vale? Un cambio que se producirá a tu alrededor, no un cambio tuyo como persona, sino alrededor, Leo? Podría cambiar tu actitud. Yo no puedo decirte a día de hoy. A día de hoy, de todas maneras, vamos a ver fechas si queréis, que seguro que queréis, claro que queréis. Pero aquí dicen que tú debes de superar algo, o debes de perdonar algo, para dejar entrar una persona que entrará en tu vida y te aportará mucha ilusión. Es una persona mayor que tú, Leo. Y esta persona llegaría a tu vida a raíz de un cambio inesperado. Bien, vamos a ver las fechas. Vamos a ver, Leo, que estáis solteros. ¿Cuándo llegaría esta persona a tu vida, Leo? A lo largo del mes de abril, aproximadamente, a lo largo del mes de abril, llegaría esta persona a tu vida. Voy a decirte que las primeras comunicaciones con esta persona, a ti, o tú las interpretas así, o a ti sí, las interpretas como que son comunicaciones que esta persona solo quiere sexo. Pero no será así.
realmente en los tiempos que vivimos pienso que casi todas, no voy a decir todas, pero casi todas las relaciones que comienzan a comunicarse y demás, ya no se pregunta ¿qué te gusta hacer? ¿Te gusta ir al cine? Muy pocas veces se pregunta eso, creo yo, ¿no? Se va más un poco al tajo y las cosas son como son, a lo sexual. Pero esto no quiere decir en todos los casos que esta persona vaya solo a pasar el rato. Hay ciertas cosas que la diferencian, ¿vale? Entonces aquí dicen que no te equivoques en un principio, porque es una persona que finalmente es de buenos sentimientos. Bien, vamos a seguir, Leo. Vamos a seguir, Leo, que estáis solteros. Claro, es que a mí me dicen las cartas, Leo está en búsqueda del amor, pero se está engañando a sí mismo con una situación del pasado. Entonces, hay una vivencia del pasado con una persona que está interrumpiendo el que tú puedas encontrar una persona importante en tu vida o el que tú puedas lograr enamorarte, vamos a decirlo así. Entonces, se le están dando demasiadas vueltas a una situación del pasado. Vamos a quedarnos con la persona nueva que aparece y dice que a raíz de un cambio inesperado, vamos a ver qué cambio es. Llegará a tu vida, pero vamos a ver qué cambio es. Vamos a indagar un poquito en eso. Bueno, yo te voy a decir, el cambio inesperado que yo veo, que tú te vas a enterar que tú es, o esa persona a la cual piensas, ha formalizado algo con alguien. A raíz de ahí es cuando tú, digamos, realizas ese cambio. El cambio se produce ¿vale? Es cuando tú realizas ese cambio y entra esa persona en tu vida, en el mes de abril. Vamos a seguir. Seguimos. Leo, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Leo que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Bueno, vamos a ver cómo están las cosas esta semana, que ha habido semanas que salían las cartas nada más que regular para los Leo que estáis casados, en convivencia y novios. Bien. Bueno, vamos a ver. Leo, casados en convivencia y novios. Yo tengo que decir que tenéis que abrir más vuestra mente en esta relación, ¿vale? ¿Qué es lo que tú buscas en esta relación? ¿Qué es lo que te aporta esta relación? Y a partir de ahí, decidir. A partir de ahí, decidir. Ojo, no están saliendo malas cartas tampoco. No están saliendo malas cartas, pero aquí dicen que hay que abrir un poco más la mente, hay que ir más allá. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué nos confirman esta tirada. Leo, casados en convivencia y novios. Bueno, aquí ya lo que están diciendo es que se ha parado un poco ese pensamiento que se tenía negativo en cuanto a la relación. Se ha parado un poco, pero porque ya estamos enfocados o no estamos enfocando en otras cosas. Voy a decir que hay tentaciones.
Mirad, yo muchas veces os he explicado para que me entendáis lo que yo voy a decir esto para que me entendáis lo que yo voy a decir. Yo muchas veces os he explicado a vosotros que cuando hay relaciones de muchos años y están un poco acabadas, pues cualquier tentación puede hacernos vibrar de nuevo. Y esto no quiere decir que se deje la relación, no, para nada. Simplemente tenemos ganas de otras cosas de vida, tenemos ganas de vida sin dejar a la relación, o sea, ya no ponemos nuestro enfoque en qué mal está mi relación, sino que estamos concentrados en que qué bien me siento y qué feliz estoy porque esta persona me está generando una ilusión, ¿vale? Para que me entendáis. Lo que yo voy a explicar. Se acerca una persona, Leo, que te podría llevar a una tentación. Es una persona que está relacionada con lo laboral. Es una persona que te puede, en un principio, ilusionar, pero dicen cuidado porque es una ilusión ficticia. Este tipo de cosas que pasan tienen 3 niveles, bajo mi punto de vista. El primer nivel, el que ya os he comentado, el nivel de la ilusión, que bien me siento, hasta estoy bien con mi pareja. Es curioso, ¿verdad? Pero sí. El segundo nivel es, bajo mi punto de vista, estoy comenzando a sentir algo y no sé hasta dónde me lleva esto. Tengo que tomar una decisión, lucha interna. Y el tercer nivel, el tomar una decisión, cuando se va de las manos. Yo creo que me habéis entendido, ¿no? En ningún momento sale separación. Lo que sí te avisan las cartas que cuidado con las tentaciones. Vamos a seguir. Leo, casados, en convivencia y novios. Confirman. Ilusiones que se generarán por otro lado. Ilusiones que calmarán las cosas entre vosotros. Mirad, os voy a decir una cosa aquí, mira. Cuando uno está muy mal en la relación, cuando uno está, una mujer, vamos a ponerlo el ejemplo así, cuando una mujer está en su casa y llega el marido, llega la pareja, todos los días con cara enfadada, nada le sienta bien, todo le molesta, y de repente, de un día para otro, esta persona viene con una cara de felicidad, ya no me molesta nada, cambia la forma de vestir, incluso tiene acercamientos hacia ti que no se entienden. En el sexo se muestran más activos y activas. Pues ahí tienes que subir el radar. Ni más ni menos. Algo pasa, ¿no? Porque si no ha habido una conversación entre vosotros, algo está pasando que tiene esas ganas de vivir y esas ganas de todo, cuando no tenía ganas de nada y todo era un problema. Es lo que yo quiero. Esto es una explicación para que me entendáis, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Leo, casados, en convivencia y novios. Tu vida podría dar un giro inesperado a raíz de esta situación. Cuidado con esto, ¿eh? Leo. Cuidado con esto porque tu vida podría cambiar mucho. Y si no quieres cambiarla, dice, debes de tener cuidado. Sale claramente. Tentaciones, Leo, tentaciones. Busca la ilusión con tu pareja, Leo. Busca la ilusión con tu pareja. O Leo, pareja de Leo, que a lo mejor esto no te pasa a ti, le pasa a tu pareja, ¿eh? Ojo. Vamos a seguir, seguimos con tu mensaje especial del amor. Leo, y tu mensaje especial del amor.
Leo, el mensaje especial del amor lo que te dice es, date la oportunidad de mirar en tu interior. Mira en tu interior, mira todo lo bueno que tienes, mira todo lo que te mereces. Mira lo bueno que tienes para dar y para recibir, las dos cosas. Ese es el mensaje de cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Leo, seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Vamos a ver, Leo, y tu salud. Estás preocupado por algo relacionado con tu salud, Leo, y yo te diría que no debes de dejarlo, ¿vale? Entonces, lo que sí dicen las cartas, que tendrás que hacerte una serie de pruebas, pero que son cosas que no debes de dejar, ¿bien? Yo no soy médico, también te lo digo, Leo. Esto, en mi caso, esto te lo tiene que decir un médico. Vamos a seguir, seguimos con tu mensaje general. Leo, y tu mensaje general. Se avecinan cambios en tu vida, serán cambios tan importantes que delimitarán tu vida durante mucho tiempo en un futuro. Marcarán un antes y un después. Solo tú tienes que decidir qué tipo de vida es la que tú quieres vivir. Porque este cambio no se dará si tú no lo quieres. Leo, si tú no lo quieres. Ya me contaréis. Te voy a dar un número, Leo, el número 77. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje espiritual maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Leo, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a este canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita, que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.